Solo existe si hay alguien que lo observa es el título de la muestra que en estos momentos acoge la Sala de Armas de Ciudadela. Es una propuesta comisariada por Luisa Fernanda Lindo y Sergio Jair Mende, que pertenece al proyecto Revisiones, encargado de buscar nuevas miradas a la colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona. La exposición trata sobre la deshumanización, pero entendida como aquello que nos caracteriza como seres humanos. La segunda sección de la exposición nos habla de la identidad a través de espacios domésticos y objetos cotidianos. Aunque todos ellos han sido hechos para ser ocupados, aparecen vacíos, perdiendo así su carácter funcional y haciendo evidente la ausencia de los cuerpos para los que fueron creados. La repetición insistente del vacío en todas estas obras acaba planteando un interrogante en el espectador, evocando las presencias que habitaron estos espacios. Esto ocurre en la pintura de Teresa Moro y la escultura de Javier Muro. En las dos obras, los objetos no adquieren cualidades humanas, sino que traen a la memoria el carácter, la actitud o la disposición corporal de los cuerpos que pudieron ocupar estos asientos. La pieza de Teresa, Sillas marciales azules, muestra con color diluido unas sillas como las que encontraríamos en una sala de espera. Las personas sentadas aquí se encontrarían perfectamente alineadas y unidas unas a otras, pero rígidas y sin posibilidad de movimiento individual, y todas mirarían hacia un mismo punto, sin poder comunicarse entre sí. Por el contrario, la escultura de Javier, Swing, está compuesta por dos sillas de cocina torsionadas, que han perdido la rigidez del material del que están hechas. Los dos cuerpos, en este caso, establecerían un diálogo fluido, uno frente al otro, en una especie de baile improvisado.